Muy bien, buenos días con los jóvenes del Colegio APU, de esta aula N4. Como sabemos, hoy tenemos una clase de repaso. Vamos a recordar pues lo estudiado en estas últimas semanas. Y bueno, tenemos para eso un material que tenemos que resolver. Hay un material que les he subido a intranet, ¿ya? Es este. Vemos que son 20 preguntitas. 20 preguntitas de los temas estudiados. ¿Ah? ¿Qué temas hemos desarrollado hasta el día de hoy? ¿Ya? Algunos ni recuerdan los temas. ¿Ya? Pues hemos estudiado la comunidad primitiva, ¿sí? Es decir, los avances del hombre primitivo durante el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Hemos estudiado a las más antiguas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China, India, Fenicia. Así que todo esto tenemos que recordarlo. Ahora, pues lo que he hecho es tomar preguntas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todas son preguntas de San Marcos. Ya que, pues, creemos que estamos en condiciones de poder resolver este tipo de preguntas. Muchas de ellas son complicadas, pero creo que vamos a poder salir bien cuando nos toque resolverlas. Otras son ya sencillas. Ya, muchachos, entonces espero que participen, ya que me apoyen en la resolución de estas preguntas. Muy bien, ya, pero hay otra cosita que también está pendiente en nuestras clases. Nosotros hemos desarrollado la teoría de los distintos temas mencionados, pero lo que no hemos desarrollado son las dirigidas. A mí me pasaron ya el material del libro y pues me doy cuenta que las dirigidas están sin marcar. Yo lo marco y lo grabo y veo que no están marcadas. ¿Ya? Son 10 dirigidas, 10 preguntas por cada dirigida. Y bueno, creo que tenemos el tiempo suficiente para responder estas dirigidas y también desarrollar la práctica de repaso que les he mostrado. Ya que las preguntas de letras no toman tanto tiempo como las preguntas pues, de matemática, ¿no? Que si requieres varios minutos para poder entender el problema y desarrollarlo. Acá no mucho. Entonces, muchachos, permítanme empezar con esto, ¿ya? Con el desarrollo de las dirigidas que figuran en nuestro libro, ¿ya? Y de esa manera repasamos también, ¿ya? Porque vas a ver que la próxima semana te van a aparecer preguntas muy parecidas a estas, ¿ya? Estas preguntas también creo que yo las creé en su momento, así que suelo preguntar lo mismo, ¿ya? No idéntico, ¿no? Pero los mismos puntos en los exámenes. Muy bien, entonces chicos, vamos a avanzar. A ver. Bien, estarán leyendo la primera pregunta. Ordene cronológicamente la evolución de los homínidos. Aquí hay que recordar que los homínidos son aquellos primates que aprendieron a caminar con solo dos extremidades. Los homínidos surgieron en África, en el Valle del Rift, hace 5 millones de años. Entre los homínidos se encuentran los Australopithecus, en sus distintas especies, como el afarensis. Y también se encuentran los homos. Los homos son los humanos, ¿ya? Como el Homo sapiens, el Homo habilis y también el Homo neanderthalensis o simplemente neandertal nada más. Entonces lo que nos piden acá es ordenarlos.
cronológicamente. ¿Y eso qué significa? Pues hay que poner primero al más antiguo. Y así vamos disminuyendo en el tiempo. De los 4 que aquí figuran, ¿quién es el más antiguo? ¿Quién es el más antiguo? Pues, a ver, ¿qué me dicen? Allá, ya me está dando la clave. A ver, ok, gracias, Tábulo, gracias, Dan. Ya, el más antiguo, así es, García, ya, Lozano, muy bien, es el Australopithecus. ¿Ya? Este es el más antiguo, ¿no? Claro, los Australopithecus surgieron antes que los humanos. Ellos surgieron en África hace más de 4 millones de años. O sea, surgieron 2 millones de años antes que los primeros seres humanos. Así que tiene que empezar con 4 la respuesta. Tenemos la A y tenemos la E. ¿Ya? Muy bien, de ahí vienen los humanos. Y entre los humanos hemos dicho que la especie más antigua es el Homo habilis. El Homo habilis. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta debe ser, la respuesta debe ser 4, luego 2. ¿Ya? Y después sigue 3 y 1, porque el Homo sapiens es la especie última. ¿Ya? Nosotros somos Homo sapiens. ¿Ya? Entonces, viendo el orden, en efecto, es la A. ¿Ya? Como me han estado señalando, pues, ¿ya? Gracias. Eh, ¿Ya? Gracias, chicos, por sus respuestas. Muy bien. ¿Ya? Empezamos suave, ¿no? A ver si se complica, quién sabe, más rato. ¿Ya? 2. Los restos humanos ubicados en Francia, con 25.000 años de antigüedad, conocidos como Homo sapiens, corresponden al... A ver, Homo sapiens somos todos. Hace 25.000 años había un Homo sapiens que caminaba por Francia, por lo que hoy es Francia. ¿Ya? Entonces ahí murió, dejó su cuerpo, pues fue encontrado su esqueleto. A ese resto antiguo de un Homo sapiens le han dado un nombre. ¿Qué nombre recibe ese resto de sapiens? A ver, ok, ya, ok, Marjorie, Casey, muy bien, ya, así es. Ese hombre fue encontrado en un lugar llamado Cro-Magnon. Cro-Magnon se escribe, se dice Cro-Magnon, ¿ya? En un lugar conocido como Dordoña, Francia, ¿ya? Entonces, por el lugar donde fue encontrado, a este hombre, ¿ya? Así es, Rafael, se le conoce con el nombre de hombre de Cro-Magnon. Muy bien, si el Cro-Magnon es un sapiens, entonces, ¿qué podemos decir? Que el esqueleto que salió de este Cro-Magnon, pues es idéntico al nuestro. Bueno, no, es que seamos gemelos, ¿no? Me refiero a que su estructura es la de un Homo sapiens, como nosotros, ¿no? No es pues un neandertal, no es un erectus, cuya estructura biológica pues es algo diferente. Por eso, a los primeros Homo sapiens se les suele llamar con el nombre de cromañones. O en sí, a todos los sapiens se les suele llamar cromañones. ¿De acuerdo, cromañones? Muy bien, si están de acuerdo, entonces vamos a avanzar. Profe, ¿y los demás restos? Pues el hombre Kenia, el hombre de Tanzania, ya estos que están aquí vienen a ser pues otra especie. ¿Qué especie? ¿A qué especie pertenecen el hombre de Kenia y el hombre de Tanzania? A la especie Homo habilis. Homo habilis. En cambio, el hombre Java y el hombre Pekín, pues pertenecen a la especie Homo erectus. ¿Ya? Son restos dejados por otras especies humanas. ¿Ya? Obviamente su esqueleto de ellos
su capacidad craneana, ¿no? Va a ser diferente a la nuestra. Humanos, pero distintos a los humanos modernos. Muy bien, en la 3 tenemos el Paleolítico. Nos hablan que en el Paleolítico los hombres se desplazaban de un lugar a otro. Claro, así es. ¿Cómo se llama esa característica? Cuando nos desplazábamos de un lugar a otro. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen los muchachos? Así es, gracias Espíritu, Fernández, Unive, ya, belleza. Ajá, esa es la clave. No, esa no, esa no. Ya, la respuesta a esto es, pues, nomadismo. El nómade es aquel que tiene que trasladarse de un lugar a otro. No porque quiera, ¿no? Sino porque tiene que hacerlo. Ya que cuando llega a un lugar, pronto el alimento se lo acaba, ¿no? Mata, recolecta, se acaba la comida. Tiene que irse a otro lugar a seguir, ¿no? Alimentándose, ¿no? Y así es nómade. Así es, muchachos. Ya, correcto, Rafael. ¿Cuándo dejamos de ser nómades? Cuando, pues, comenzamos a producir nuestra comida. ¿Ya? Nos quedamos en el mismo lugar ya porque estamos sembrando. Estamos criando animales. Cuando empieza la economía de producción, el nomadismo comienza a ser dejado, ¿ya? Para volvernos sedentarios. Muy bien. ¿Qué enunciados son correctos en relación al Paleolítico inferior? Paleolítico inferior. ¿Recuerdas que en el Paleolítico inferior, ya decíamos, esta es la primera parte del Paleolítico, vivían las dos primeras especies humanas, los habilis y los erectus. ¿Ya? En cambio, en el Paleolítico medio están los neandertales. Y en el Paleolítico superior es cuando surgieron los sapiens. Entonces, si nos preguntan por el Paleolítico inferior, tenemos que buscar características que correspondan a ellos, habilis y erectus. A ver, dice, ¿se desarrolló el Homo sapiens cromañón? No, ya, él no es de este periodo, él no existe en este periodo paleolítico inferior. La población nómada se dedicó a la caza, pesca y recolección. Bueno, sí, ya, los hombres en ese tiempo van a cazar, pescar y recolectar. A ver qué están diciendo. Ya, de acuerdo, señorita Marjorie. A ver, ya, así es, Sukutama, Espíritu, Munibe. Muy bien, me están diciendo que la respuesta es dedo. Ya, éramos nómades, cazadores y además nos organizábamos en grupos llamados hordas o bandas. ¿Ya? La horda se refiere al habilis y la banda se refiere al erectus, neandertal y sapiens. ¿Cuál es la diferencia? Que la horda es un grupo de carroñeros. Aún no saben cazar. Son solo carroñeros. En cambio, las bandas son un grupo de cazadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en efecto, marcamos dedo. 5. Si África es la cuna de la humanidad, mencione cuál es el género humano que inició la migración fuera de ese continente. ¿Ya? ¿Quién sale fuera de África? El primero que sale de África, porque los primeros hominios todos vivieron únicamente en África. El que lo hace se llamó, a ver, no, todavía no me aciertan, ¿eh? El primero en salir de África es... ok, espíritu, ahora sí, ahora sí. Esa es la clave. Ya. A ver, ¿recuerda el orden? Ya, así es, Fernández. Todos estaban en África. Australopithecus, Homo habilis. El Homo erectus
erectus es el que primero sale de África, ya que el erectus era un cazador, tenía lanzas, ya no le teme al mundo, va con su mancha, puede cazadores, y comienzan a recorrer África buscando comida. En eso, un grupo de ellos cruza de África a Asia. Los continentes están juntos, así que es posible. Inclusive pasarán de Asia a Europa. Y así los erectus inician un poblamiento ¿no?, de una mayor zona a comparación de los habilis. Muy bien. El Homo erectus. ¿Ya? En la 6 nos preguntan la importancia del uso del fuego. El Homo erectus fue el que empezó a utilizar el fuego. Ya, ¿qué importancia le damos al fuego? A ver, en sí hay muchas importancias. A ver, ¿cuál de estas? A ver, entonces, leyendo me doy cuenta que hay varias importancias del fuego. Por eso probablemente me digan varias respuestas. Cuando ocurre eso, que tenemos varias respuestas, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la mejor. ¿Ya? Buscar la mejor. A ver, para ustedes, ¿cuál es la mejor? ¿Qué nos dicen? A ver, ya, está variadito, ¿ah? Me han dicho todas las alternativas, me han dicho. ¿Ya? Todas. A ver, bueno, sí, claro, lo del frío es importante. Ya. La cacería sirve para cazar también muy bien, ¿no? Con antorchas. En este caso puede ser la B o la C. Ujú. Ahora, quemar a los muertos en la D, eso sí como que no tiene, ¿no? No pasa nada. A ver, entonces muchachos, ya, la mayor importancia, justamente la pregunta dice la mayor importancia. A ver, ¿qué hacemos? Pues la que hemos resaltado en clase es la última, la E. Me voy a quedar con la E. ¿Qué es esto? ¿Cómo que aumentó el proceso de encefalización? Cuando hablamos de encefalización, hablamos del crecimiento cerebral. ¿Ya? El cerebro crece. Recuerda que antes los homínidos tenían un cerebro chiquito, el cerebro ha crecido. Y en el humano, pues el cerebro es una parte fundamental, ¿no? Otros animales han desarrollado otras partes de su cuerpo, nosotros el cerebro. Ahora, para que el cerebro crezca, necesitábamos consumir más proteínas, más grasas, ¿ya? Más nutrientes. ¿Y qué ocurre? Que cuando comíamos la carne ¿no?, cruda, no lo digeríamos bien, no lo aprovechábamos. El cuerpo eliminaba gran parte de lo que comíamos, ¿ya? Y había muchos alimentos, otros duros, que tampoco podíamos comerlos, porque no estaban cocidos, ablandados. Cuando el Homo erectus comienza a cocinar, ¿no?, con el fuego, pues el cuerpo humano va a poder digerir mejor la carne, aprovechar mejor las proteínas, asimilar más, y esto permitió un mayor crecimiento cerebral. Por eso hay una gran diferencia entre el tamaño del cerebro del erectus y del habilis, que no conocía el fuego. ¿Ya? Entonces, por eso en clase destacamos la E. ¿Ya? Entonces el frío fue importante, la cacería fue importante, aunque más se cazaba con lanza, ¿no?, que con antorchas de fuego, ¿no? ¿Ya? Así que permítanme quedarme con la E. Bien, en la 7 nos hablan de los entierros humanos. Los entierros comenzaron a desarrollarse ¿durante qué periodo? A ver, recordemos qué especie humana fue la que realizó los primeros entierros. Hay cositas que no podemos olvidarnos de las especies humanas.
El habilis comenzó a tallar la piedra. El erectus comenzó a utilizar el fuego. El neandertal comenzó a enterrar. Y el sapiens comenzó a hacer arte. ¿Ya? Bien, entonces aquí el de los entierros fue el neandertal. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿y el neandertal en qué periodo se desarrolló? ¿Ya? Acá habíamos puesto que en el inferior está el habilis y el erectus. Entonces, en el paleolítico medio va a estar el Homo neanderthalensis. El neanderthalensis. ¿Ya? Y como él enterró a los muertos, él comenzó a hacerlo, decimos que a partir de este periodo es que empezamos a enterrar a los muertos. ¿Ya? De acuerdo, Fernández, Munive. Así es. Nos quedamos con la E. ¿Ya? Y en el Homo sapiens, ya sabes, surge en el Paleolítico Superior. ¿Ya? Y sigue vivo hasta hoy. El Homo sapiens. 8. Nos hablan de el arte. El arte surgió a finales del Paleolítico, lo hizo el Homo sapiens, que es el único artista de las especies humanas que han existido. Muy bien. En ese arte se muestran escenas de cacería, claro. En el arte rupestre se representan escenas de caza. Y también hay creencias que podemos deducir de esas pinturas, ¿ya? Porque el hombre no solo pinta por amor al arte, ¿no? Por disfrutar la belleza de lo que uno puede dibujar, pintar, ¿no? Sino que tiene un fin. Yo pinto, ¿ya? Con la esperanza que eso que he pintado se dé en la realidad. Por eso yo pinto animales atravesados por mis flechas o lanzas, esperando que eso sea real cuando salga a cazar animales, ¿no? Parte de sus creencias de que podías mágicamente hacer que lo pintado se haga real. Muy bien, ahora parte del arte rupestre o de otro tipo, ¿qué vendría a ser? A ver, acá mencionan una Venus. Las Venus eran estatuillas de mujeres embarazadas o madres. O bien, ese arte, en efecto, existía en el Paleolítico superior. Esto sí. Las cuevas de Altamira. Esto queda en España. En las cuevas de Altamira encontramos las pinturas rupestres más antiguas del mundo. En España, en Altamira. Así que sí está relacionado al arte. El buey apis. El buey apis es un animal adorado en el antiguo Egipto. Pero si hablamos de Egipto, que es una civilización, no encaja en el Paleolítico, que es una etapa pues anterior. Así que marcamos beso. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Estoy marcando la B. ¿Ya? La B. Muy bien. Y en la 9 no se relaciona al neolítico. ¿Ya? A ver, recordemos, Paleolítico era cuando éramos cazadores. Mesolítico, cuando comenzamos a producir. Éramos horticultores. Y neolítico es cuando ya dominamos los cultivos, somos agricultores. ¿Cuál no se encuentra relacionado? A ver, dice, continúa el proceso de evolución. No, ya en el neolítico ya estamos evolucionados biológicamente, ya no seguimos evolucionando en el neolítico. Ya somos sapiens y seguimos siendo sapiens en el neolítico. ¿Se desarrolla la domesticación de plantas y animales? Sí, cada vez estamos cultivando más y criando más animales. El clima pleistoceno generaba el aumento de la desertificación de los suelos. El clima pleistocénico es el clima frío, el de la era del hielo. Y para el neolítico ya no hay era del hielo. Ya acabó. El neolítico se desarrolla durante el Holoceno, que es la época de clima cálido. Entonces, ¿ya?
la única correcta es el punto 2. Y como nos piden cuál no se relaciona, tenemos que decir el punto 1 y el punto 3. O sea, nos quedamos con, así es espíritu, nos quedamos con la C. ¿Ya? Muy bien. La revolución neolítica, que fue aquella transformación que vivió el hombre primitivo, había sido tanto tiempo cazador, recolector nómade, ahora es un agricultor sedentario. Esa es la revolución neolítica. Cambió nuestra vida radicalmente con la agricultura. La pregunta es, ¿en qué región del mundo se inició esto? La agricultura, el neolítico, ¿en qué parte del mundo? Claro, claro. Ya decíamos que esto empezó en un lugar llamado Mesopotamia, ¿ya? Y ese lugar queda en una región de Asia llamada Cercano Oriente. Muy bien. Entonces, tenemos allí ya las respuestas de lo que estudiamos en esa ocasión. Estudiamos también Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? Así que vamos a la dirigida número 2. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Tenemos una hora todavía. A ver, sigamos. ¿Ya? La antigua Mesopotamia. En el pasado se le decía Mesopotamia. Hoy, ¿cómo se le llama a ese lugar? Hoy se le llama... Claro. ¿Ya? Se llama Irak a ese lugar. Irak. ¿Ya? Así es, marcamos la B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Mesopotamia es el nombre que los griegos dieron a una región que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, en Cercano Oriente. Allí se desarrollaron antiguas civilizaciones, ¿ya? Como la Sumeria. La civilización sumeria fue la más antigua del mundo. Y recuerda que para hablar de una civilización, este pueblo debe tener escritura. ¿Por qué a los sumerios los consideramos la civilización más antigua? Porque tuvieron la primera forma de escritura. ¿Y cómo se llamó esa escritura? ¿Recordarán? No sé si preguntan después. Le llamamos escritura cuneiforme. Muy bien, entonces, así es, Espíritu, Burgos, Munive, vamos a marcar en la 2, ya, que los sumerios desarrollaron la primera forma de escritura. Ahí está. Los segundos son los egipcios, ¿no? Muy bien. Ahí está. A ver. Hemos dicho que en Mesopotamia vivieron varias civilizaciones. Los sumerios, también estuvieron los babilónicos, los acadios, los asirios, pero ahí no estuvieron los egipcios, obviamente, ¿no? Estaban en otro lado. Acá nos preguntan aquello que sí se relaciona con Mesopotamia. Los sigurats. Dice que sirvieron como centros religiosos o templos y centros administrativos o políticos durante el periodo sumerio. Pues nosotros hemos estudiado que los sumerios construyeron sigurats, que eran templos piramidales, desde donde los sacerdotes no solo rendían culto, sino que además dirigían a los demás, ya que los sumerios eran una sociedad teocrática. Y ya sabes que los teocráticos son aquellos que están gobernados por los sacerdotes. El punto 1 es correcto. El primer tipo de escritura de la historia es el jeroglífico. No, ya dijimos que es el cuneiforme, el más antiguo.
El jeroglífico es el segundo más antiguo. A ver, ya me están dando claves. Entonces descarto el punto 2. Punto 3. En Mesopotamia dice que hubo un código de leyes escrito, el más trascendente, el más importante, fue el código de Hammurabi. ¿Es cierto eso? Pues sí, es cierto. El código de Hammurabi es el código de leyes más importante que se encontró en Mesopotamia. Los asirios fueron un pueblo guerrero. Los asirios eran temidos, en efecto. Eran guerreros muy bravos, ¿ya? Causaban terror, ¿no? Cuentan que si una ciudad se rebelaba o se resistía, pues mataban a todos sus habitantes, incluidos los niños, y hacían pirámides con cabezas humanas. Esto lo hacían para asustar a los demás pueblos. Este será tu destino si también te rebelas o te resistes. Y así los demás pueblos aceptaban la dominación asiria. El terror usado como medio para dominarnos. Pueblo guerrero, ya, 1, 3 y 5. Marcamos dedo, ¿ya? Así es, muchachas, dedo. Bien, ¿ya? El ojo por ojo, por supuesto, el código Hammurabi. Sigamos. A ver, mencione la alternativa adecuada sobre Mesopotamia. A ver. En Mesopotamia se desarrollaron el imperio caldeo y el imperio asirio. ¿Sí? Imperio caldeo, ya. Solo que ese término caldeo se usa poco. Es otra manera de llamar al imperio babilónico. ¿Ya? Se usa poco. Acá lo han puesto entre paréntesis Babilonia. ¿Ya? Entonces, en efecto, en Mesopotamia existió la civilización sumeria, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. Así que Babilonia y Asiria sí están. ¿Ya? Muy bien. La región de Mesopotamia tuvo como centro principal al actual Irán. ¿Irán? No, no era Irán, era Irak. Ajá, falso, así suma, falso. ¿Ya? Muy bien, entonces no pasa nada. El pueblo Ixo puso fin al primer imperio babilónico. Ahí acá ya se nos complican las cosas, porque por ahí hay varios imperios, porque han surgido y han caído. Y han caído muchas veces porque han sido pues derrotados por algún pueblo eh, vecino, ¿no? ¿Ya? Los Ixos no derrotaron al primer imperio babilónico. Los que los derrotaron fueron otro pueblo. ¿Ya? ¿Quiénes son los que derrotaron este imperio? Un pueblo llamado, aunque el nombre se parece, porque empieza con H también, ¿no? Hititas. ¿Ya? Hititas. ¿Ya? Los Ixos más bien invadieron Egipto en, ¿no?, cierta ocasión. Los hititas son los que invadieron y destruyeron al imperio babilónico. ¿Ya? Ahí está, los hititas. Falso, entonces. En astronomía, lograron distinguir los planetas de las estrellas. En Mesopotamia, muchachos, hubo un importante desarrollo de la astronomía, es decir, del estudio racional, científico de los astros. En efecto, ellos llegaron a conocer varios planetas del sistema solar, desde Mercurio hasta Saturno llegaron a conocer aquellos planetas que son visibles desde la Tierra, visibles desde el ojo humano. Y también, pues, calcularon los eclipses,
Muy bien, entonces sí, en efecto, la astronomía tuvo un importante desarrollo en Mesopotamia. ¿Ya? Vamos a considerar que esto es correcto. Y en base a ese conocimiento, los mesopotámicos, los sumerios en sí, crearon el primer calendario del mundo. Solo que este calendario no tenía 365 días. No era un calendario solar. El calendario mesopotámico es lunar, no solar. Existen dos calendarios en el mundo, el solar y el lunar. Nosotros usamos el solar, pero hay pueblos en Asia que usan el calendario lunar hasta ahora. Por eso ellos celebran su año nuevo en otra fecha, ¿ya? Distinta a la del resto, ¿no? Sí, habrás escuchado pues eso, ¿no? Porque tienen un calendario lunar. Y no es lo mismo pues el movimiento de la luna al movimiento de la Tierra respecto del Sol. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la pregunta 4? A ver, ¿cuáles son adecuadas? 1 y 4. Solo 1 y 4. A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué me dicen? La C. Ah, claro, si 1 y 4 son correctas, entonces, así es chicos, así es suma, así es belleza. Entonces, 2, 3 y 5 son falsas. Marcamos la C. Con respecto a los avances en Mesopotamia, marque la alternativa correcta. A ver. En matemática, desarrollaron la numeración decimal y sexagesimal. Sí, ya, en Mesopotamia se usó el sistema decimal. Es decir, ellos podían contar de 10 en 10. Pero utilizaron más el sistema sexagesimal, que es el que tiene como base 60. Contaban de 60 en 60. ¿Ya? Los mesopotámicos usaban más el sistema sexagesimal. En cambio, nosotros usamos más el sistema decimal. El sexagesimal queda para algunas cosas como para saber la hora, ¿no? ¿Ya? Ya que 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos una hora. Muy bien, también dividieron la circunferencia en 360 grados. Así que esto sí corresponde a los avances de Mesopotamia. El código de Hammurabi también es conocido como la ley del talión. Yo prefería decir que el código de Hammurabi se inspiró en la ley del talión. ¿Ya? Recuerda que la ley del talión ya se conoce más con la frase ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Ojo por ojo, diente por diente. Ajá. Eh, lo que te hacen, pues se le devuelven, pero tiene que ser idéntico, idéntico. ¿Ya? Entonces, ¿qué consideramos como correcto? Me están dando claves ya. A ver. Bueno, no me gusta la redacción, pero pues sí, muchas leyes de Hammurabi ya tomaron la ley del talión. En el código de Hammurabi está, ¿no? Está redactado de esa manera. Veamos las siguientes. En el templo de Corsabat, que es un templo asirio en Mesopotamia, se encuentra la escultura de toros alados con cabeza humana. Sí, en la clase teórica habíamos mostrado unas esculturas de buen tamaño de seres híbridos, con cuerpo de toro, con alas y con cabeza humana, llamados lamasus, o más conocidos simplemente como toros alados. Y sí, sí estaban en el templo de Corsabat. ¿Desarrollaron la astrología? Pues también. La astrología es esa creencia que nos dice que podemos saber el futuro observando los astros. ¿Ah? Cuando se alinean los planetas, cuando tal astro influye sobre el otro, pues creen poder saber el futuro
mediante ¿no? La observación de los astros, astrología. Entonces, a ver, punto 3, punto 4 son correctos. El punto 1 también. Ya, ¿qué nos queda? El punto 2. Es que no me gusta la redacción, por eso lo tengo allí. No sé si poner verdadero o falso. A ver, entonces en este caso, ante la duda de si quien lo redactó pensó que estaba bien, pues vamos a revisar las alternativas. Todas menos 2 puede ser si consideramos que ese punto es falso. Esto no, tampoco. Todas son verdaderas, también si consideramos que el punto 2 es verdadero. Así que tenemos entre la A y la D. ¿Ah? ¿Qué opinan? A ver, los jóvenes. Voto por la A, por la A, por la A, por la D. Ajá. A ver. 3 votos por la A, un voto, uno solo por la D. A ver. Solo se inspiró, no es conocido así. En efecto, estoy de acuerdo, ¿no? Acá dice que es conocido como la ley del talión. Ya. Ujú. Bueno, soy democrático, así que la mayoría está de acuerdo. Ya ha interpretado, en efecto, que aquí, pues, no podemos decir que Código Hammurabi es la ley del talión, o así le conoce. Ujú. Entonces, vamos a considerar que hay un error allí. Si hay un error, entonces vamos a quedarnos con la A. Todas son correctas, menos la 2. Y si existe esta alternativa, por algo debe ser, ¿no? Por algo, ¿no? Bien. Ahora las preguntas son sobre Egipto. Muy bien. Recuerda que Egipto tiene dos regiones, la parte norte, llamado el Bajo Egipto, y la parte sur, que se llama el Bajo Egipto. Muy bien, la parte norte es donde el río Nilo se divide en varias ramas, y a eso le llaman el delta del Nilo. Pues sucede que esa zona es la más fértil de todo Egipto, y generó envidia de otros que van a querer pues invadirlo. Muy bien, entonces dice, ¿por qué las ciudades egipcias pugnaban, luchaban por controlar el delta del Nilo? ¿Qué tenía de bueno ese territorio? Así es, así es, chicos, así es, Espíritu, ya, Suma, Fernández, así es, su fertilidad, ¿ya? Así es, belleza. Muy bien, marcamos la B, ¿ya? En el pasado, pues muchas de las guerras eran por el control de las tierras fértiles. No es que son pueblos agrícolas, guerreros, pues necesitan controlar tierras fértiles. ¿Ya? En cambio ahora ya no nos peleamos mucho por las tierras fértiles. Nos peleamos por tierras pues que contengan petróleo, que contengan metales preciosos o zonas estratégicas, ¿no? Antes era pues por las tierras fértiles. Y Egipto era un territorio muy fértil. Bien, ¿verdadero o falso? Egipto se ubica en el noreste de África. Noreste de África, ¿sí? Está en ese lugar. Así que ponemos verdadero. A ver, Menes fue el personaje que unificó Egipto. Menes. A Menes lo recordamos como el primer faraón de Egipto. ¿Ya? Habían dos Egiptos, el alto y el bajo. Menes los unió y así se convirtió en el primer faraón. ¿Qué pongo entonces? Verdadero. Ya, verdadero. A ver si es la B
Puede ser la C también, ¿ah? Decide la última. Durante el gobierno de Ramsés II, que fue uno de los más grandes faraones de Egipto, Ramsés II, se enfrentan a los hititas. Sí, Ramsés luchó contra los hititas y se logra el mayor desarrollo cultural egipcio. El mayor desarrollo cultural. Bueno, en tiempo de Ramsés sí se levantaron grandes templos, ya como el templo de Abu Simbel, así que hay un desarrollo cultural ya importante allí. A ver qué dicen, chicos, dicen la B, la C. Ya. Ahora, el mayor desarrollo cultural, es que también es relativo, porque, a ver, habrá quienes digan, ya, se construyó un gran templo con Ramsés II, pues esplendor cultural. Otro dirá, pero yo creo que las pirámides son más espléndidas que los templos. Y las pirámides se construyeron mucho antes, mucho antes. Entonces, mucho antes se logró el esplendor cultural. Entonces también es una cuestión pues hasta subjetiva de considerar pues qué es para ti el esplendor de la cultura egipcia. ¿Las pirámides o los templos? Pues si dices templos, Ramsés II se relaciona con los templos. Pues si dices pirámides, eso ocurrió mucho antes, ¿no? Con los faraones Keops, Kefren y Cerinos. Mm, ya, ok. Muy bien. Entonces, a mí, la verdad también, si yo fuera a Egipto y me dijeran, solo puedes conocer, tienes un día, ¿qué eliges conocer, no? ¿Las pirámides o el templo de Abu Simbel de Ramsés II? Pues yo elegiría las pirámides. Ya me iría a ver las pirámides, porque considero que es la mayor expresión de la cultura egipcia. Y eso no fue en tiempo de Ramsés II. Así que espero que esa haya sido la interpretación del autor de la pregunta. Esa pregunta no es mía. Pues voy a considerarlo que no. ¿Ya? Que no, por lo dicho. Así que voy a quedarme con la B. ¿Ya? Ok, ok, chicos. También la gran mayoría coincide con la B. Pasando en la 8. A ver, ¿qué nos dicen? Egipto, ya. Egipto empezó su historia como un solo gran reino cuando se unificó con Menes. Sucede que pasa el tiempo y Egipto pierde la unidad, se desintegra, se divide. ¿Ya? Muy bien, cuando Egipto pierde esa unidad, entonces se desarrollan periodos conocidos como los intermedios. ¿Ya? Entonces, Egipto se une, pierde la unidad, empieza el primer intermedio. Vuelve a unirse Egipto, vuelve a desintegrarse, segundo intermedio. Y así. ¿Ya? Se parece mucho a lo que hacemos en Historia del Perú, horizontes intermedios. El primer periodo intermedio se encuentra relacionado con, ya, a ver, ¿qué había pasado? Menes había unido todo Egipto. Pasaron muchos años y los jefes locales, los llamados nomarcas, que eran los gobernadores de las provincias, se rebelaron contra el faraón y lograron romper la unidad de Egipto. Y así se dio el primer intermedio. Por eso voy a marcar la C como respuesta. Acá aparecen varios faraones y tenemos que relacionarlos con su importancia. A ver, ¿a quién ya conocemos? A Menes, el primer faraón. A ver, ¿con qué lo ponemos? Con primer unificador. Uy, 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 ¿ya han leído esta parte de acá? Mayor desarrollo cultural. ¿Y con quién crees va a terminar relacionado esto? Me parece que con él, con Ramsés II. ¿Ya? Si es así,
el autor de esta pregunta, que fue el autor de esta misma otra pregunta, sí cree que con Ramsés II se dio el mayor desarrollo cultural. O sea, para él los templos fueron más impresionantes. A ver, veamos, ¿ah? A ver. Muy bien. El faraón Amosis fue aquel que echó a los Ixos. Los Ixos son el pueblo que primero invadió Egipto. Amosis los echó, ¿ya? Tenemos también a Amenosis IV, el faraón recordado por una reforma religiosa. Amenosis fue el que estableció el culto a un solo dios en Egipto, cosa que fracasó con Tutankamón. Después tenemos a Tutmosis III, el faraón más guerrero, el que logró la mayor expansión territorial. Entonces, la alternativa que queda es Ramsés II con el mayor desarrollo cultural, por los templos Abu Simbel, por las mejoras que hizo en Karnak, Luxor. Ya, entonces primero, clave para la 9, así es, me dicen que es la B, creen ustedes, así que marcamos la B, ya, pero esto no nos lleva a cambiar la respuesta anterior, o no. Para el criterio del autor de la pregunta, con Ramsés II se dio el mayor desarrollo cultural. ¿Lo cambiamos o seguimos en nuestro criterio? Que no, ¿ya? Que no nos parece que sea con Ramsés II el mayor desarrollo cultural. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Pues si seguimos al autor, el autor nos va a decir que esto es verdadero. ¿Ya? Muy bien, para que no haya discrepancia entre la pregunta 7 y la pregunta 9, pues vamos a hacer una modificación entonces acá, solo para que no haya discrepancia. En sí yo no estoy de acuerdo con esto, pero para evitar discrepancias, vamos a colocar que esto es verdadero. Y así quedarnos con la C. ¿Ya? Hemos cambiado porque la pregunta 9 nos obliga a cambiar. ¿Ya? Para que no digamos que aquí es correcto y en la otra es incorrecto. No podemos, pues, hacer eso. Bien. Establezca la relación correcta respecto a Egipto. Las pirámides se construyeron de manera paralela al desarrollo de Caral. Las pirámides tienen 5.000 años más o menos de construcción. Caral, en Lima, tiene más o menos 5.000 años de antigüedad. Así que, sí, paralelo. Ya, vamos a poner que esto es verdadero. La escritura simplificada, en Egipto hubieron 3 escrituras. La jeroglífica, la más difícil, la hierática, la término medio, digamos, y la demótica, que era la menos complicada y la de uso comercial. Entonces acá está mal porque dice hierática. Ellos fueron los primeros en dividir la circunferencia en 360 grados. No, los primeros fueron los mesopotámicos. En su religión destaca el culto a animales, animales, sí, porque ellos adoraron al buey Apis, como vimos en una pregunta, adoraron al cocodrilo, adoraron a diferentes animales, así que tenemos como correcto 1 y 4. 1 y 4 son verdaderas, ya marcamos la C. Muy bien. ¿Ya? La C, de acuerdo. Muy bien, chicos. Vamos a apurarnos un poquito. La cultura fenicia se desarrolló en un país que actualmente llamamos Líbano. Lo vimos la semana pasada. El comercio marítimo fue dominado ampliamente por los
Pues en el mundo antiguo, los fenicios fueron los más grandes navegantes, los más grandes comerciantes en el mar, los más grandes pescadores, los fenicios. Colonia fenicia que permitió un mejor dominio comercial en el Mediterráneo. ¿Ya? A ver, no siempre tienes que ir, ¿no?, tan lejos, pues, y regresar a tu ciudad. Puedes quedarte en una colonia, ¿ya? Fundas una colonia y ahí te quedas, desde allí sigues vendiendo, ¿ya? Esa colonia que le permitió a los fenicios ampliar su comercio se llamó Cartago, ¿ya? Más adelante Cartago se hará independiente y será enemigo de Roma. Hablaremos de Cartago en la guerra contra Roma. 3. Sobre la antigua China. ¿Ya? Esto lo vimos la semana pasada nomás, deben estar frescos. La primera dinastía de gobierno imperial fue la Qin o Qin. Así es, decíamos que fueron los Qin o Qin los que lograron unir a todos los reinos chinos bajo un solo imperio. ¿Ya? Y el hombre que lo hizo se llamó Shi Huangdi. La Gran Muralla China, pues sí, se construyó para dificultar el ataque de los mongoles que estaban al norte de China, para dificultar el ataque de ellos sobre los chinos. Esta obra se le atribuye a Shi Huangdi. Entre los aportes culturales chinos se encuentran la pólvora, sí, invento de ellos, el papel, también. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos como respuesta? Que todas tienen que ver con la antigua China. Todas. ¿Ya? Así es, belleza. Nos quedamos con la E. A ver, sigamos. A ver. En 1974 se encontró en China la tumba de un emperador. Un emperador que fundó el imperio chino. Se refieren a Shi Huangdi, ¿ya? Este que está aquí, Shi Huangdi. Se hallaron 7.000 estatuas de guerreros, ¿ya? 600 caballos en su tumba. La pregunta es, ¿a qué dinastía perteneció Shi Huangdi? ¿A qué dinastía? A la dinastía le podemos llamar Qin, o también le podemos llamar, como por acá estaba, le podemos llamar Qin. Qin o Qin. ¿Ya? Muy bien, entonces marcamos dedo. En la 6, no es obra de Qin Shi Huangdi. Shi Huangdi unificó el idioma y la escritura en China, adoptando el chino mandarín. ¿Estableció un solo sistema de escritura? Sí, el chino mandarín. ¿Convierte al confucianismo en religión oficial? No. Shi Huangdi no era un confuciano. ¿Rey de caminos? Sí. ¿Mismo monedas para todos? Sí. ¿Ya? La B, que debe ser C, ya es nuestra clave. 7. A ver, ya. ¿Qué producto chino tuvo gran relevancia comercial? ¿No? Lo querían, ¿no? Yo quiero esto. Pues, ¿cuál era ese producto demandado que solo los chinos sabían hacer en la antigüedad? La seda, claro. La seda, muy bien, jóvenes. ¿Ya? La seda. Por eso se abrieron las rutas de la seda, para trasladar la seda desde China hasta Europa, inclusive. En la 8, sobre la India, nos hablan del urbanismo inicial. Es decir, entre las antiguas ciudades de la India, las más antiguas, se encuentra una ciudad llamada Mohenjo-Daro, ciudad de los muertos. Mohenjo-Daro, ¿ya? De la época de la civilización del Indo, que es el primer periodo de la historia de la India. 9, persona que no pertenecía a ninguna casta. Habían 4 castas. La de los brahmanes o sacerdotes,
la de los kshatriyas o guerreros, la de los vaisyas o campesinos y comerciantes, y la de los sudras o sirvientes. El que no pertenecía a casta alguna es conocido como paria. Paria. ¿Ya? Los parias eran aquellos expulsados de sus castas por haber violado una norma. No podemos unirnos con gente de otra casta. ¿Ya? En la India se creó una sociedad de castas, es decir, una sociedad cerradísima. Si uno pertenecía a una casta, no podía, ya, pues, pasar a otra. No podía unirse con gente de otra casta. Pero había quienes lo hacían. El verdadero nombre de Buda, ¿cuál fue? Buda significa iluminado. O sea, le dicen Buda porque alcanzó el nirvana o un estado de iluminación. Pues su nombre verdadero era, así es, Fernández, Rafael, ¿ya? Así es. Claro, espíritu, solo se puede cambiar de casta con la muerte. Puedes reencarnar en un ser de otra casta, pero en vida no podemos cambiar de casta. Ya, el verdadero nombre de Buda es Siddhartha Gautama. Muy bien, entonces dejamos esto, ya, y finalmente tenemos pues, así es, ¿no? El karma es lo que va a generar, pues, si cambias de casta, si no, te mantienes en tu misma casta, ¿no? El que tenía karma negativo, recontra negativo, hasta podía reencarnar en un animal, hasta en un insecto, dicen pues los de la India. Muy bien, entonces, ahora vamos a resolver ya para finalizar esta práctica, ¿ya? Que ahora son preguntas pues de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? A ver qué tal estamos. Muy bien. En la primera aparece la imagen de una escena de cacería. ¿Sí? Puede ver, esto es arte rupestre. Hay varios humanos, son sapiens, solamente ellos hacen pinturas, que están cazando animales. ¿Ya? Son varios que participan. Entonces, en base a esa pintura, y nos explican lo que hacían estos hombres, que vivían, formaban grupos, se trasladaban, cazaban. La pregunta que nos hacen es, ¿cómo es su economía? A ver, claro, correcto, Cruz. ¿Ya? Cuando el hombre es cazador, su economía es depredadora, así le llamamos. ¿Ya? Así es espíritu, y se requiere de la cooperación de varios para que casemos exitosamente. Muy bien, en cambio después dice, era productiva. No, la economía productiva es la que se basa pues en la horticultura, la agricultura. ¿Ya? No, esta no. Muy bien, sigamos a ver. ¿Ya? La A tampoco porque no hay aldeas todavía en el Paleolítico, sino recién en el Mesolítico. Y acá dice que los individuos vivían aislados. No, no están aislados, viven juntos. ¿Ya? Están en la misma cueva, formando un grupo. Como se ve en la pintura, ¿no? Están en grupo. Las pinturas rupestres nos explican, pues, qué cosas son. Nos preguntan, ¿para qué pintaron? ¿Para qué pintaron? ¿Ya? Dice que las pinturas tenían un fin propiciatorio. ¿Esto qué significa? A ver, me dicen que la respuesta debe ser, a ver, varios van por la D. Sí, la D, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? Pintamos, creo que lo hemos dicho ya. Pintamos, ¿ya? Y los pintamos a los animales cazados, atravesados por nuestras armas, y hacemos un rito y le pedimos pues a los
seres sobrenaturales que viven rodeándonos, que pues nos den una cacería exitosa, que eso mismo que ha sido pintado se dé en la realidad. Y así se motivaba, se incentivaba la cacería, es lo que nos piden en esta 2. ¿Ya? Muy bien, dedo. Vamos a la 3. A ver qué dice. En el Paleolítico Superior, los sapiens hicieron estatuillas de mujeres, las llamadas Venus, mujeres que están embarazadas o que son madres. Estas estatuillas están relacionadas con el culto a la fertilidad, ya que se trata de mujeres embarazadas. En la 4, nos preguntan por una característica fundamental del Mesolítico. Mesolítico. En el Mesolítico fue cuando el hombre primitivo empezó a producir su alimento. ¿Ya? En el Paleolítico el hombre toma lo que encuentra en la naturaleza. En cambio, en el Mesolítico empezamos a producir con la horticultura, con la crianza de algunos animales, y ya en el Neolítico la economía de producción se desarrolla, se consolida, pero empezó en el Mesolítico. ¿Ya? Correcto, coincidimos. 5, acá nos hablan del Neolítico, nos plantean la domesticación de plantas y animales, instrumentos de trabajo, de piedra. Es decir, el hombre ahora está creando herramientas de piedra para la agricultura, ya no para la cacería. ¿Qué consecuencia trajo todo eso? A ver, el hombre que ahora se ha vuelto sedentario, porque la agricultura nos ha hecho sedentarios, como ya podemos producir un montón en el mismo lugar, pues nos quedamos. Y bueno, como tenemos creencias, vamos a levantar un templo, ¿ya? O alguna otra construcción. En el Neolítico empieza la arquitectura. Las primeras grandes construcciones se levantan en el Neolítico. Las 6 nos preguntan un aporte del Neolítico, pero uno revolucionario, o sea, uno que haya hecho cambiar nuestra vida radicalmente. Antes éramos cazadores, nómades, ahora ya no lo somos. ¿Qué fue eso que cambió nuestra vida? Ya, veo que me están diciendo, en la 6, me están diciendo 2 posibles respuestas, y en efecto se ha debatido entre la C y la D. ¿Ya? Muy bien. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, lo que ocurre es que en el Mesolítico empezó la domesticación de animales. En el Mesolítico empezó la domesticación de animales. En el Neolítico se avanza más en esto, se desarrolla la domesticación de animales, pero ya había empezado en el Mesolítico. Eso es el argumento que usan para descartar la D. ¿Ya? La C dice aparición de la agricultura. Alguien dirá, pero profe, en el Mesolítico ya sembraban. Sí, pero a esos sembríos que se hacen en el Mesolítico aún no le llamamos agricultura. ¿Ya? Como el desarrollo todavía es muy básico, el término que usamos es horticultura y dejamos la palabra agricultura para ya un desarrollo mayor de los cultivos. Entonces decimos que en el Mesolítico pues se dio la horticultura y en el Neolítico aparece la agricultura. Por eso considero que la C es la mejor respuesta. ¿Ya? Yo hubiera preferido que no pongan la D para que no confunda, pero pues de todas maneras entre los dos escojo la C. 7. A ver, el hombre en efecto sigue domesticando plantas. Ojo que no dice que inicia la domesticación de plantas y animales. Si colocara inicia,
Estaría mal porque eso empezó en el Mesolítico. Dice domesticación, que se siga avanzando, hay instrumento de trabajo. ¿Qué consecuencia genera? Consecuencia. Ya, a ver, imagínate, pues ahora tenemos una casa, porque somos sedentarios, tenemos tierras de cultivo, tenemos cosechas, tenemos un almacén, ¿no? Con comida, tenemos animales en un corral, ¿ya? Tenemos cosas, ¿y qué hace el hombre con esto? ¿Lo comparte con todos los de la comunidad? No, ahora el hombre desarrolla un concepto que llamamos propiedad privada. Todo eso es nuestro o es mío, ¿ya? Pues bien, entonces surge la propiedad privada en el Neolítico, ¿ya? Así es, la D. En la 8, pues nos están hablando de las primeras civilizaciones. Tenían muchas cosas en común, ciudades, agricultura, ya, estados, pero en el aspecto cultural, algo que todas estas civilizaciones tuvieron fue, a ver, me dicen ampliación de la actividad comercial, pero no todos los pueblos han sido comerciantes. Los espartanos no lo eran. Eh, ya, no todos fueron centralizados, es decir, no todos tuvieron un solo gobernante para todos. Los sumerios y los fenicios nunca se unificaron. Prefiero la E. Todas estas antiguas civilizaciones tuvieron algún sistema religioso. Los egipcios, ¿no? Los mesopotámicos, los chinos, tuvieron un sistema de creencias. Pues la religión está presente en todas las culturas antiguas. Muy bien, en la 9, a ver, qué largo, ya. Lo que nos preguntan es sobre esto que estudiamos en su momento, el estandarte de Ur. La pregunta nos describe lo siguiente. La pregunta nos dice que en la parte superior de ese dibujo está el rey con los nobles, departiendo, ahí tomando su vinito. En cambio, en los niveles inferiores hay campesinos y pastores que están llevando tributos. ¿Ya? Entonces, los que están abajo están llevando tributos a los que están arriba. ¿Y eso qué significa? Que en Mesopotamia existió una sociedad de tipo clasista. Profe, no hay clasista. Busquemos la más, ¿no? La que más se parezca, decimos estratificada. Es decir, dividida en varios estratos sociales. ¿Ya? Me voy a quedar con la A. ¿Ya? De acuerdo, Cruz. De acuerdo, Sukutama. ¿Ya? Fernández. Muy bien. 10. Aquí nos dicen que las más antiguas civilizaciones fueron teocráticas. ¿Qué significa teocrático? Recuerda que al inicio estos pueblos son gobernados por sacerdotes. Teocrático significa eso. ¿Ya? A ver, me dicen la B, la C. Ya. De acuerdo, Cruz, de acuerdo, Fernández, marcamos la C. Fueron gobernados por una casta sacerdotal. ¿Ya? En cambio, si dijera que fueron militaristas, ahí diríamos, gobernados por guerreros. Al inicio fue lo teocrático. Después ya vino el militarismo. En la 11 nos muestra San Marcos una imagen, un mapa, donde primero aparece el mapa de los sumerios, luego el mapa del imperio babilónico, luego el mapa del imperio asirio, mucho más grande. Pero todos tenían como centro los valles del Tigris y el Éufrates. Junto a estos ríos levantaron sus ciudades. Entonces, observando este mapa, podemos llegar a una idea, que los ríos Tigris y Éufrates fueron fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones de Mesopotamia. Marco Beso. En la 12, pues nos hablan de los cultivos de trigo. Trigo, lino, cebada. Dice que fueron alimentos que van a sostener poblaciones. ¿De qué parte del mundo? En China era más su arrocito.
En América éramos más pues de papa y maíz. ¿De dónde es el trigo? Pues de Mesopotamia y de Egipto. Aparece Egipto. Marcamos eso. Heródoto, el padre de la historia, dijo que Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué? Porque él notó que el río Nilo, cuando se desbordaba, ya no solo cubría con agua las tierras de cultivo de los egipcios, sino que también cubría la tierra con limo, un abono. Y cuando el río ya se retiraba, los egipcios sembraban allí en una tierra fertilizada por el mismo río. Y así tenían buenas cosechas. Entonces, lo que decimos es que las crecientes anuales del río fertilizaban las tierras de Egipto. En la siguiente, nos preguntan sobre el antiguo Egipto, ¿cómo se llamaron esos funcionarios que estaban junto con los faraones, sentados a su lado, ya, escribiendo, anotando, informando al faraón, o cuando ya están fuera, están haciendo un registro de los tributos, de los trabajadores, de cuánta gente hay? Pues esas personas cuya tarea es escribir, registrar, se llaman escribas. ¿Ya? Escribas. Ahí está. Muy bien. Sobre Egipto nos dice matemáticas. Egipto, en efecto, desarrolló la matemática. La aplicación de la matemática, ¿dónde lo podemos ver? En las construcciones. La pirámide requiere de geometría para su construcción. Arquitectura. Y bueno, también la agricultura implica medir los campos, contabilizar la cosecha, así que necesitamos escritura, ¿no? Registrar, ¿no? Aquello que se ha producido, tributado. 16. ¿Por qué los egipcios momificaban cadáveres? ¿Por qué ellos no quemaban los cuerpos? Porque creían que si el cuerpo era destruido, el alma que debe vivir eternamente en el otro mundo, también muere si el cuerpo se destruye. ¿Ya? Entonces, la momificación está vinculado a la creencia de la vida después de la muerte que los egipcios desarrollaron. 17. En el mundo antiguo, ¿cuál fue el pueblo que dominó el comercio? Esto ya lo marcamos, ¿no? Ya lo vi esta pregunta. Los fenicios. 18. En la India habían textos religiosos llamados Vedas y habían otros de tipo filosófico. Se llaman Upanishads. ¿Ya? Lo dijimos la semana pasada. China, para acabar. Nos hablan de la dinastía Qin. ¿Recuerdas la importancia de esta dinastía? Fue la que logró unir toda China bajo un solo imperio. ¿Con qué personaje? Con Shi Huangdi. Muy bien. Shi Huangdi, ¿qué es lo que hace? Dice, va a buscar unir, unificar China. ¿Qué medidas buscaron dicha unificación? Una sola escritura. Sí, ya el mandarín. Que coexistan religiones. Pues, ya, no. Si quieres unificar, tienes que colocar una religión como la oficial. Además, pues, Shivanti no era confuciano, decíamos. El budismo, además, viene de la India, ¿no? Es de la India. Va a dividir el territorio en zonas autónomas. Si quieres unir, ¿cómo vas a darle autonomía a las regiones? Un sistema de prefecturas para gobernar el territorio por medio de autoridades designadas por el emperador. Sí, hay provincias que van a estar gobernadas por autoridades que yo, el emperador, voy a nombrar. Van a responder ante mí. Eso sí. Entonces, es 1 y 4. Marcamos la C. Y finalmente, esta pregunta ya lo vimos en el libro, pues ya, Shi Huangdi tuvo una tumba donde fueron colocados 7,000 guerreros de arcilla o terracota.
Ese primer emperador perteneció a la dinastía, a ver qué me dicen, correcto espíritu, correcto cruz, ya, así es Munibe, belleza, muy bien, ya, perteneció a la dinastía Qin, o también llamada Qin, Qin o Qin, ya, es lo mismo, muy bien, listo, entonces, ya, ok, García, entonces, eh, bien, ya no queda tiempo ya, así que vamos inmediatamente al temático. Ya, entren al temático, muchachos, intranet, tercer temático de HU. Para crear las preguntas del examen de la próxima semana, voy a mirar las preguntas estas que acabamos de resolver, las de San Marcos. ¿Ya? Y a partir de esto voy a construir otras preguntas. Bien, muchachos, entonces todos ingresen, ¿ya? Toman el temático. Ya nos veríamos pues en el examen la próxima semana.